Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. El Cuerpo Policial de Aruba está en la tarea de controlar a los vehículos que no tengan su documentación al día. Se están realizando controles alrededor de la isla para dar con los conductores que están infringiendo la ley por no tener todos sus papeles en orden, y seguramente quienes no cumplan con esto deberán pagar una multa, ya que los autos serán retenidos. Últimamente el Cuerpo Policial de Aruba está haciendo controles de rutina verificando que todos los autos tengan su completa documentación. Esto encierra papel de seguro, licencia de conducción, curing y sus placas de auto vigente. Se ha visto recientemente una tendencia que los autos que generan accidentes son los que se les hace falta algún papel en orden. Por este motivo, la policía de la isla está haciendo rigurosos controles para verificar que los autos tengan su documentación, ya que de esta forma se pueden evitar accidentes. El Departamento de Tráfico pudo comprobar que muchos autos que generan accidentes no tienen seguro, y esto seguramente es un dolor de cabeza tanto para el conductor como para la otra persona la cual fue accidentada. De igual forma, es necesario contar con el revisado del curing, ya que allí se controlan diferentes aspectos como frenos o luces, que son sumamente importantes en el momento que un conductor está en las vías. Por este motivo, el Cuerpo Policial continuará haciendo controles rigurosos para así verificar que la comunidad tenga toda su documentación en orden y así evitar pagar multas o hasta la retención del vehículo. La vía panamericana estuvo cerrada durante 3 horas por un nuevo atentado de las FARC en el Cauca, en Colombia. Esta carretera, la más importante del sur de ese país, se ha convertido en un objetivo para la guerrilla, afectando principalmente a la población civil, según las autoridades. Se trata de una acción de la guerrilla para demostrar fortaleza en un escenario de negociación y confrontación. A las 2 de la mañana, 100 kilos de explosivos repartidos en 2 cargas destruyeron este tramo de la vía panamericana en el kilómetro 30 que comunica a Pasto con Popayán. El atentado fue atribuido a las FARC, organización que según el ejército quiere demostrar fortaleza militar. Muestra que quieren dar ellos de que están vigentes acá. En lo que es el departamento del Cauca se han propiciado unos golpes muy oportunos a sus cabecillas. Este es uno de los principales ejes viales del suroccidente del país en movimiento de carga y pasajeros. Por eso, según las autoridades, el interés de las FARC en los atentados. Es la vía que conecta el Cauca, Nariño y también con los países vecinos de Perú, Ecuador y Argentina. El gobernador del Cauca, Temístocles Ortega, y el director del INVIAS, Leonidas Narváez, afirmaron que el atentado estaba dirigido directamente contra la población civil, pues aquí no había ningún objetivo militar del Estado. Contra el sentimiento religioso de la gente, contra la espiritualidad de la gente. Esto ya no es contra el cemento, que fue lo que hubo aquí, porque aquí no hay enfrentamiento con tropas. Es un atentado contra una infraestructura que lo que hace servirle a una comunidad es aislar 2 poblaciones. Habitantes de este sector, que corresponde al municipio de El Bordo Patía, denunciaron que 5 casas resultaron afectadas. A la hora que explotó la bomba, se veriaron las casas, se partieron, como son de bareque. Este fue el segundo atentado a la vía panamericana en 15 días. El pasado 1 de abril, una carga explosiva destruyó otro tramo en cercanías de Santander de Quilichao, también en el Cauca. Han pasado solo 2 meses del fallo de la demanda peruana en La Haya y Chile nuevamente es llamado a esa corte. Esta vez es Bolivia quien presenta un requerimiento para lograr una salida soberana al mar. El canciller chileno Heraldo Muñoz calificó la acción como artificiosa. El equipo jurídico de los demandados podría invocar en los próximos 90 días la incompetencia de la Corte Internacional de Justicia para conocer la demanda. Que tiene todo listo, una munición, una estrategia para buscar esta objeción de incompetencia, y también dice que van a diseñar, eso les interesa a ustedes, una contraofensiva boliviana inmediata. Armando Loaiza siguió de cerca la elaboración de la memoria. El ex canciller sabe que el equipo jurídico que Bolivia contrató fuera del país pensó en cada detalle y dice que hay suficiente armamento para la batalla. La memoria boliviana es un documento muy importante, muy consistente,
No puedo revelarles porque estamos bajo reserva, pero me parece que es un documento central, conciso, notable que está presentando Bolivia. Si Chile no invocara la incompetencia de la Corte de la Haya, tiene 10 meses para presentar su contramemoria. El vecino país espera conocer con exactitud los términos planteados por su demandante. En Táchira, Venezuela, estudiantes y movimientos juveniles instalaron los campamentos por la libertad en rechazo a la presencia militar en las calles y la detención del exalcalde Daniel Zavallos. Javier Faria nos tiene los detalles. Instalaron 25 carpas en la Avenida España a pocos pasos de un piquete de la Guardia Nacional. Protestan por lo que consideran el incremento de la inseguridad, más allá de la custodia militar en la vía pública. ¿Cuál seguridad si hace escasos 2 días mataron a una pareja degollada en Barrancas, tiroteada otra pareja, un mototaxista y una exfuncionaria de la gobernación? ¿Cuál es la seguridad? Para nadie es un secreto que ellos lo que están creando aquí es pánico. Piden la liberación de los presos políticos y exigieron respeto al derecho a protestar. Todos los días les echan gas, perdigones, los intentan correr, aún así cuando ellos están protestando pacíficamente. Queremos que los organismos internacionales se den cuenta, que pongan los ojos en Venezuela. Este tipo de movimientos de campamentos por la libertad también se están repitiendo hacia la frontera con Colombia, instalados desde la Avenida Venezuela. En Táchira, Javier Faría, Noticiero Venevisión. Una pareja de recién casados se vio obligada a suspender su luna de miel luego de que perdieran a uno de los suyos. Se trató de un perrito que dejaron al cuidado de un hospedaje de animales en El Dorado, en Puerto Rico, y 12 horas después se lo entregaron muerto. Axia Vázquez nos tiene los detalles. Aida y Francisco se casaron este pasado sábado, deberían estar rebosantes de alegría, pero no. La tristeza los embarga, pues el día antes de su boda murió Chagui, un hermoso perrito que llevaron a un centro de cuidado de animales lleno de vida y se lo devolvieron ensangrentado y muerto. Hay que tener un estómago bien fuerte para ver esa foto. Y si las fotos son fuertes, más fuerte fue el impacto cuando yo vi ese animalito así en mi casa. Y que yo digo animalito ahora, pero realmente Chagui era mi bebé. O sea, se le hizo cumpleaños. Chagui era uno de los 4 perros que esta pareja dejó el mediodía del viernes en el Doggy Spa Resort en el sector Mameyal de Dorado, un lugar que les fue recomendado. Pagaron $522 por el cuidado de los canes durante una semana, pero la noche del viernes recibieron la triste llamada. Que Chagui tuvo un accidente y yo le digo, ¿qué pasó? O sea, ¿qué fue lo que ocurrió? Mira, que él se pinchó, pero esto nunca nos había pasado en este sitio. Yo le digo, ¿y dónde está? ¿En qué hospital? Cuando me dicen, no, es que no llegó. Yo, ¿cómo que no llegó? Me dice, es que él se fue. Yo, ¿qué? La versión que recibió la pareja fue que Chagui, un perrito rescatado de la calle hace 5 años, se quedó pillado entre una rejilla y una puerta donde lo tenían junto a otros perros. Cuando ellos oyeron los gritos, ellos salieron, sacaron. Y entonces cuando él empezó a caminar, en vez de caminar con la patita, caminó con él me dijo, los codos, y que empezó a sangrar. Presuntamente Chagui murió mientras lo llevaban al veterinario. Llegamos hasta el lugar en busca de la otra versión. ¿Charito se encuentra? No en este momento. ¿Y quién nos puede atender? Estamos saliendo, en este momento no. ¿Pero ella está saliendo? Sí, tenemos, pues tenemos una situación. Charito Santiago es la dueña del negocio, quien al igual que este hombre identificado solo como Alejandro, reaccionaron sorprendidos con el giro que ha tomado la muerte del animal. El abogado me ha dicho que no haga ninguna versión hasta que esto no llegue a la policía. Porque ya parece que hay una intención de demandarlos o querellarse contra ustedes. No sabemos. ¿Es la primera vez que a ustedes les pasa algo así con Sí. un perrito aquí? Según residentes de este sector, este hospedaje para animales, que curiosamente no está rotulado como tal, puede llevar operando aquí aproximadamente unos 7 años, dieron fe de que los administradores son buenos vecinos y que nunca anteriormente habían escuchado de que una desgracia como esta hubiese ocurrido aquí. Nosotros mismos cuando mi familia salimos, nosotros tenemos un chisu. Okay. Y cuando salimos de viaje se lo dejamos a ellos cuidando. Y el trato ha sido así. Los dueños de Chagui llevaron al perro para que se les realizara una necropsia que revele la verdadera causa de su muerte y así determinar los pasos legales a tomar. Dicen buscan hacerle justicia al querendón de la casa y evitar que los animales que quedan bajo el cuidado de este centro corran su misma suerte. Aixa Vázquez, Noticentro.
Después que pasara toda la Semana Santa y aún en esta semana, muchas personas aún están acampando alrededor de la isla. El equipo de Serlimar informa que están desde el fin de semana que pasó haciendo acción de limpieza por todas las playas para retirar las basuras y desperdicios que son dejados durante estos días de vacaciones. El equipo de Serlimar estuvo realizando durante el fin de semana, como durante toda esta semana, diferentes acciones de limpieza para así dejar nuestra isla completamente limpia de toda la suciedad que quedó de este fin de semana largo. Es común que todas las personas y familias que estuvieron acampando dejen desperdicios o bolsas de basura después de su campamento. Por este motivo, el departamento de Serlimar siempre realiza rutinas de limpieza, recogiendo suciedades, basuras, desperdicios y todo lo que los campistas dejaron atrás. Cabe resaltar que la comunidad cada vez está siendo más consciente y está botando las basuras en los lugares indicados en las playas, pero sin embargo los camiones de Serlimar siempre tienen que terminar este trabajo para que de esta forma la isla tenga una excelente presentación y más nuestras playas, que son un gran atractivo turístico. Los socios de la empresa de pirámide Telex Free Dominicana recogieron sus papeles y cerraron la oficina desde donde supuestamente habrían estafado a más de 150.000 personas en República Dominicana, mientras que este miércoles el Ministerio Público tiene previsto iniciar las investigaciones ante las denuncias de las presuntas víctimas en ese país. Vilkin de la Cruz nos tiene los detalles. Las víctimas prefieren esconder la cara, pero hablan de su experiencia para dejar al descubierto la supuesta estafa de Telefree Dominicana, que operaba en la capital y la zona este del país. O sea, todo el que entró como con el temor de que podía pasar, que en cualquier momento podría perder su dinero o podría ganar mucho, como muchas personas. José, su nombre no es real, invirtió 63.000 pesos con la promesa de recibir el doble. Sin embargo, al pasar el tiempo se desvanecieron sus esperanzas. Yo conozco una persona que invirtió $500,000 de pesos y cuando supo que Telefree iba a cambiar su plan de compensación, buscó más dinero y invirtió 11 cuentas más. Porque una de las características de la pirámide es que los primeros que entran ven la bonanza, ven el dinero y el que va detrás dice, oh, pero si hay dinero, yo puedo buscar. Se refiere a la empresa Telefree Dominicana, que se dedicaba a captar inversiones y ahora se declara en quiebra en Estados Unidos y deja 150.000 supuestos estafados en República Dominicana. Conozco personas que en teoría han ganado dinero, pero en su bolsillo no hay nada. 15 personas que pudieron haberme preguntado de primera mano a mí, que ninguno me preguntó. 15 personas que hoy día han perdido su dinero. La directora de Proconsumidor dijo que hace más de un año había alertado al Ministerio Público, pero no se actuó por falta de querellantes. Este martes, cuando la información salió a la luz pública, la empresa cerró sus puertas. Vino una persona, que es la persona que uno siempre lo ve moviéndose aquí. Miró, abrió, recogió, ¿qué recogió? No sé, y arrancó otra vez. Fue así que lo cogí y arrancó por ahí, que tuvo hasta chocado carro ahí. Este martes, la Fiscalía y la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos informaron que desde el pasado 3 de marzo investigan a Telefree tras una denuncia de la Superintendencia de Valores. Al parecer, en principio, los que iniciaron el negocio tenían que ver con iglesias evangélicas. Y entonces ellos se les hacía más fácil convencer a sus correligionarios. Sin embargo, hace 3 semanas Noticias SN conversó con expertos en el tema que habían advertido a la Procuraduría General sobre esta empresa y le dijeron que no podían hacer nada porque no había querellas formales. Hoy, la Procuraduría informó que está investigando. Se espera que a partir de este miércoles el Ministerio Público formalice la persecución contra los socios de esta empresa. Wilkin de la Cruz, Noticias SN. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.